Alonso asegura que se sintió subestimado por Alpine y raja de Otmar Szafnauer. Debería estar callado. Como digo, es una entrevista que tiene muchísimo jugo, toca varios palos. En primer lugar, si hay algún tipo de falta de respeto y sobre todo cómo se produjeron también esa renovación del contrato que no acabó llevando por parte de Fernando Alonso y del equipo Alpine. También hablan largo y tendido sobre Otmar Szafnauer y por supuesto también si subestimó el equipo Alpine a lo que aportaba Fernando Alonso al equipo. Vamos por partes. En primer lugar, hablaba Fernando Alonso del tema del contrato, del tema de si le habían faltado al respeto de alguna manera dentro del equipo Alpine. Alonso sí que tiene una cosa y es que sigue manteniendo mucho respeto y cariño por lo que es toda la estructura Renault, que yo creo que habría que diferenciarla también de alguna manera de los jefazos de Alpine y de lo que ha hecho el equipo Alpine últimamente, porque recordemos, Alonso gana sus títulos en 2005 y 2006 con este equipo. La cúpula cambia muchísimo desde que Fernando estuvo ahí, luego regresó en 2008 y lo sintió como su casa hasta esta última vuelta, cuando ya estaba renombrado como el equipo Alpine. Hay que recordar que ha habido deslices, como por ejemplo las declaraciones de Luca de Meo en el Gran Premio de España diciendo que hay que cuidar a nuestros tres pilotos, refiriéndose a Alonso, a Ocon y a Oscar Piastri, igualándolos a todos. Y tenemos que poner también el contexto de que lo que Fernando Alonso consideraba que él merecía el año pasado, en el momento en el que se estaba negociando la renovación del contrato, era más de un año. El equipo Alpine le estaba ofreciendo una renovación de un solo año y Fernando estaba pidiendo al menos 2 años, porque si no, lo que el equipo Alpine estaba haciendo era que Fernando le calentara el asiento a Oscar Piastri. De hecho, ya salieron también unas palabras de Loren Rossi diciendo: no, cuando termine Fernando por aquí podemos tener un programa interesante con él en el WEC, sabiendo además que el programa del WEC iba a empezar después de este año, es decir, en el año 2024. Le preguntan a Fernando Alonso sobre si cree que le habían faltado el respeto en el equipo Alpine en esas negociaciones, y dice Fernando Alonso que no creo que me faltaran al respeto, pero es cierto que llevó más tiempo del esperado resolver la situación del contrato. Empecé las negociaciones para renovar en abril de 2022 en Australia, pero todo sucedió de forma muy lenta y no por mí, dice Fernando Alonso. Lo que cuenta Fernando es que él estaba listo, estaba preparado para firmar un nuevo contrato con el equipo Alpine, que era su máxima prioridad, y es una cosa que él también había dejado caer y que había declarado por activa y por pasiva, pública y yo creo que también de forma privada, al equipo durante todo ese primer impasse de la temporada, esa primera mitad de la temporada. Y lo que dice Fernando Alonso es eso, que en abril empieza todo a ir demasiado lento, que el equipo parece que no tiene interés. Yo estaba feliz y preparado, dice Alonso, y además hay que tener en cuenta que incluso tenía cierto sentido la renovación y los años que estaba pidiendo Fernando, porque el rendimiento del coche era bueno. Fernando Alonso estuvo a punto de conseguir la pole position en el Gran Premio de Australia. Es verdad que la temporada no empezó demasiado bien con ese fallo mecánico que tuvo en la pretemporada, pero igualmente estaba en una buena posición. Todo eran buenas noticias para que Fernando pudiera renovar ese contrato. Empecé las negociaciones, como dice Fernando, en abril de 2022 en Australia. Estaba satisfecho con el rendimiento del coche y con las posibilidades de ese futuro, pero esas conversaciones eran tan lentas, dice Alonso, que en un momento dado, el hecho de que ni siquiera pusiéramos las cosas sobre papel, los comentarios sobre mi edad, todo eso que siguen haciendo, implica, Fernando, que te acaba desmotivando. Aquí hay una primera cosa, o sea, no se notaba ese push por parte de Alpine, y además lo que dice Fernando de que no se pusieran las cosas sobre papel, ¿no? Que ni siquiera se redactara una especie de precontrato, que no se hiciera ningún tipo de acercamiento formal para que Fernando renovara. Sobre todo porque ya había una primera falta de respeto, que no sé si os acordaréis, que fue lo que dijo Loren Rossi al final del año 2021, de: oye, vamos a renovar el contrato de Fernando Alonso y le vamos a tener también para 2022. Hombre, ¿cómo que vas a renovar el contrato de Fernando? Se supone que era un contrato a 2 años, no tienes por qué ratificar esto. Yo no lo veo normal. Sé que pensáis algunos que estás en negociación y que es normal, que es un tema de pulsos. Cuando ambas partes quieren, las cosas deberían ser un poquito más sencillas. Si no, mirad lo rápido que se firmó el contrato con Aston Martin. ¿Quién estuvo al cargo de esa firma de los contratos? Pues obviamente Loren Rossi, que era director deportivo del equipo, de toda la división de Renault Motorsport. Y por supuesto, nuestro amigo, nuestro querido Otmar Szafnauer. Aquí con cara de... Esta foto es del Gran Premio de Arabia Saudí y ya está con cara de... Madre mía, la foto me parece increíble, por cierto, ¿eh? Szafnauer con Ocon y Fernando en la parte trasera. Habló Fernando de Otmar Szafnauer y
ha rajado. Ha rajado Fernando Alonso. Porque preguntando por todas las declaraciones que se han vertido a posteriori, toda la inquina que todavía se ha ido soltando desde el entorno de Alpine, desde Otmar Szafnauer también, ha dicho Fernando Alonso, es la forma que tienen de hacer las cosas o la forma que Otmar tiene de hacer las cosas. Porque después de este año debería callarse. O sea, no es una interpretación, no es un titular sacado de contexto, no es un clickbait. Alonso dijo literalmente, después de los resultados de Aston Martin y lo que él está consiguiendo este año, esta entrevista antes de que echaran a Otmar Szafnauer, no debería decir más, debería callarse. Cumpliendo meses y haciéndome viejo aquí, como Alonso, jajajajaja. No, gracias Dani Novas por esa suscripción. Esa es una de las cosas que le sentó mal a Fernando Alonso, ¿no? Las declaraciones son esas, no debería decir nada. Después de los resultados de Aston Martin y los que él está consiguiendo, sigue diciendo que está orgulloso de su decisión, lo cual es increíble. Que lo piensas un poco, tío. Y ahí tiene toda la razón Fernando. Si nos vamos a soymotor.com, por ejemplo, y revisamos cómo está el calendario de 2023, Aston Martin, tercero del campeonato, solo por Fernando Alonso. Quiero un clip de Jorge llamándome enferma por la fantasy. Gracias, en plan, sí. Luego lo tenemos. Luego hago el clip. Tercero Aston Martin en la clasificación general. Y esto es después de Bélgica. Alpine sexto. 196 puntos a 57. Pero me encanta, macho, porque sigue saliendo Szafnauer y sigue diciendo, no, lo hice bien. Ocon y Gasly son una mejor pareja de pilotos. El tío también vertiendo, o al menos cuando estaba en Alpine, vertiendo leña sobre Oscar Piastri, diciendo, bueno, no lo ha hecho tan bien, Norris está por delante en el McLaren. Es una pasada. Simplemente es una pasada las declaraciones de Otmar Szafnauer. La percepción incluso distorsionada. En Plaza y llamando calvo a Jorge. No, por favor, dejadnos de la sección. Ya digo, es súper distorsionada la forma que tiene de ver Otmar Szafnauer la realidad. Sigue hablando Fernando Alonso, decía también que 100% cree que le han subestimado, o que creía que le habían subestimado lo que él estaba aportando al equipo, y dice, y lo siguen haciendo. Cuando lo haces lo mejor que puedes cada fin de semana, cuando yo también hice tantas cosas por Renault, te lo tomas un poco de forma personal cuando alguien duda de tus capacidades, tu edad y ese tipo de cosas. Y quieres demostrar aún más que estás en el mejor momento de tu carrera, los resultados hablan por sí mismos y son la mejor manera de hacerlo. Esas son las palabras de Fernando Alonso. Ya digo, se ha quedado a gusto, se ha quedado a gustísimo con el equipo Alpine y yo creo que tiene razón. Sinceramente yo creo que tiene razón. Mucho se ha callado, ¿no? Lo que dice Nikaf, mucho se ha callado. Sinceramente el trato que le dieron el año pasado a Fernando dentro de Alpine es casi ciertamente vejatorio. Y la inquina con la que siguen hablando todavía de él y esa decisión que dice Szafnauer de la que no se arrepiente, que es la buena decisión. Los números hablan por sí solos. Y la cuestión ahora es el futuro, porque hay que pensar en cuál es el proyecto que tiene a largo plazo el equipo Alpine y cuál es el proyecto que tiene a largo plazo el equipo Aston Martin. Me hace mucha gracia además que todas estas declaraciones ocurran en este momento, porque es el aniversario de uno de los mayores escándalos que hemos tenido en la Fórmula 1 reciente en cuanto a contratos, que es todo ese triángulo amoroso que se generó entre Fernando Alonso, Oscar Piastri, Mark Webber, Otmar Szafnauer por medio. Se ha filtrado, de hecho, hoy, por ejemplo, que Loren Rossi fue la persona encargada de llevar esas negociaciones con Oscar Piastri, que tan mal han acabado y que han derivado en Piastri dentro de McLaren. Y es que lo miras respecto a cómo estábamos hace un año, e incluso la decisión de Piastri parece acertada, porque Piastri ahora mismo está 2 carreras seguidas sumando un montón de puntos, a punto de conseguir podios. De hecho, si queremos llamar podio a lo que consiguió en la sprint, pues lo podemos llamar podio. Alpine no está en ningún sitio. ¿Que Gasly terminó también tercero en el sprint del sábado? Me parece perfecto. La tendencia que está llevando McLaren frente a la tendencia que está llevando el equipo Alpine es diametralmente opuesta. Entonces, un año después,
podemos concluir que la decisión ha sido completamente fructífera, acertada, un regalo para Fernando Alonso y para Óscar Piastri. ¿Lo hicieron a propósito? Lo dudo. Creo que nadie es capaz de prever cómo iba a desarrollarse la situación. Pero que claramente esto ha dado sus frutos y que ha sido una bendición. Absolutamente. Y ya digo, ¿qué es lo que nos queda ahora para el futuro? Pues un equipo Alpine en plena reconstrucción, con cada vez menos dinero francés ahí dentro, o menos control, vamos a decirlo así, del grupo Renault ahí dentro, con ese 49% que ha comprado capital externo, y con un futuro incluso incierto cuando se habla también de las posibilidades de Cadillac, etcétera, etcétera. Y a mí os voy a decir una cosa, la verdad que me da mucha pena. He estado revisando archivo y he estado viendo noticias, estoy componiendo un guión porque quiero hacer un pseudo todo está podrido, vamos a decirlo así, de lo que ha pasado en los últimos años con el equipo Renault, porque hablamos de los bucles infinitos en los que está inmerso Ferrari, pero Renault también, dejaos, o lo que es la estructura, la división de competición de Renault. Y me da mucha rabia porque en el fondo es una marca mítica, histórica, de la que yo me confieso seguidor, yo soy bastante renaultista, que introdujo el turbo por primera vez en la historia de la Fórmula 1, a la que no se ha dado crédito cuando ha ganado porque no ha sido con equipo oficial, pero hey, los títulos de Red Bull, ahí estaban los primeros motorizados por Renault y los trataban fatal. Y una marca con tantísimo pedigrí, muchas veces preguntas, tío, ¿cómo lo pueden hacer tan mal? ¿Cómo puede ser que la gestión sea tan mala como para que acaben de esta manera? Porque Renault entra, o sea, primero es Benetton, compra Benetton en 2003, está en Fórmula 1, en 2008 entra el capital, bueno, en 2006 de hecho, cuando se va, 2007 cuando se va Fernando Alonso, se va Milseven y entra ING, ahí hay otro pequeño boom de capital que los lleva hasta 2009, pasa el tema del Crashgate y entonces lo tienen que vender a Jenny Capital, entra luego lo que es Lotus, bla bla bla. El caso, este es el segundo resurgimiento de Renault a partir del año 2016 cuando compran Lotus y están vendiendo ciclo de 3 años, ciclo de 3 años, ciclo de 3 años, que me ha parecido increíble, os lo voy a contar todo con detalle en una próxima sección, pero en 2011, Eric Boulier, que no sé si os acordáis de él, porque ya dio de qué hablar en McLaren Honda, ya hablaba del plan de 3 años, 2011, 2011, y siguen ahora todavía con esta cantinela, y en esta tercera resurrección del equipo, después de llamarse Renault, ahora lo llaman Alpine, siguen fallando igual y me da miedo que pueda llegar a desaparecer. Que volvamos otra vez a una época post-2009 en la que dicen, no podemos con esto, desmantelamos el equipo y que lo compre otro. Y me da pena porque es un activo súper importante. Y además, porque Renault ha estado presente, aunque no sea con equipo, de forma ininterrumpida en la Fórmula 1, años y años y años y años. Y no os dejéis engañar, chicos. Saben hacerlo muy bien. Porque los títulos de Red Bull son con motores Renault. El grandísimo dominio que tiene Williams en los 90 es con el motor V10 de Renault. Saben lo que hacen. Saben lo que hacen. Pero me da la sensación de que hay... Sí, ingleses con geses franceses complicados. No lo sé, quizá es un poco la mezcolanza de culturas o quizá es... que también lo que ha pasado en la cúpula del grupo Renault en su momento con Carlos Ghosn, con todos los problemas que hubo... genera cierta inestabilidad y eso se acaba filtrando al equipo. Sinceramente no lo sé. Pero me da pena. La verdad que es una cosa que me da pena porque yo quiero ver a Renault ahí arriba y quiero ver a Alpine ahí arriba también. La estrategia de por ejemplo, de Luca De Meo, de renombrarlo Alpine y tal, me parece muy acertada. Y es algo que ya en su momento consiguió con Abarth, es algo que consiguió luego con Cupra. Yo pensaba que lo podía replicar con Alpine, pero de momento no le está saliendo, lo cual también evidencia una cosa. Qué difícil es la Fórmula 1.